politólogos, sociólogos, piedras de papel, agendas públicas, corresponsales bruselienses. Confrontado. Nada más. Danos un año más. Bueno, hoy tenemos a un invitado muy especial. Buenos días, vos días. Egunon. Aunque si no entiendo, tú eres from the Hood of Málaga. Correcto, es malagueño. Bueno, para los que no lo sepáis, estamos con... Es que no sé si es despectivo o peyorativo. Bueno, estamos con Rubén, evidentemente, el negro del barrio. ¿Qué tal, hermano? Broda, bien. Santos cielos. ¡Oh, demonios! ¡Oh, demonios! ¡Santos cielos! Muchas gracias, Rubén. Y bueno, tenemos en medio a esa típica discrepancia que sucede siempre, que es cuando a algo le pones el adjetivo tuitero. Claro, porque es como que reduces sus dimensiones. Tenemos a un autor de libros, tenemos a un juez, tenemos a un divulgador, tenemos a un conferenciante que explica la necesidad del Estado de Derecho y la justicia en institutos, pero es tuitero. Y eso, o sea, es como... Es un juez, pero tuitero, ¿sabes? Es como el cura, los curas tuiteros, ¿sabes? Que es como, es cura, tuitero. Fernando, ¿hay algo que abordar en la presencia de jueces, curas, periodistas y académicos? Es decir, intermediarios con una verdad mejorada y su presencia diaria en Twitter. Bueno, yo creo que es algo perfectamente compatible, ¿no? De hecho, no soy una rara avis. Somos muchos los que hemos cogido la toga y la hemos llevado a esa red social que, bueno, que ahora es todavía mucho más incómoda a lo mejor que lo era hace unos años, pero que aún así no renunciamos a querer debatir de tú a tú con los ciudadanos y contar desde dentro pues cómo vemos nuestras movidas, la del derecho de los jueces, que por desgracia ahora están tan de moda. Yo creo que ahora precisamente, si a mí siempre me ha llamado la labor pedagógica y siempre he ido a colegios, institutos a explicar mi trabajo y demás, ahora yo creo que todavía es más necesario, aunque bueno, sea en sitios donde hay tanto ruido como Twitter. Fernando, una pequeña pregunta. He tenido, es muy curioso. Esta mañana era una cuestión que tenía que resolver ahí en Plaza de los Cubos, en el juzgado de lo social. Y de verdad, siempre que hay alguna cosa de este tipo, siempre sorprende un poco el funcionamiento, porque parece algo que si tú no te mezclas como ciudadano o no tienes ninguna cuestión relacionada con la justicia, llegas y no entiendes muchos conceptos. ¿Crees que la labor de divulgación es relevante para intentar acercar la labor de la justicia al ciudadano, por lo menos en un momento en el que parece que se intenta manipular a través de los poderes todo lo relacionado con la actuación de los jueces? Pues muy, muy necesario. Siempre lo ha sido, porque efectivamente el tema del mundo del derecho, el tema del mundo de la justicia suena siempre a un arcano que no se puede descifrar, algo medio oculto. La gente solía ver a los jueces como si estuviéramos viendo una torre de marfil, ajenos a la sociedad en la que vivimos. Nada más lejos de la realidad, porque antes que jueces, y mientras se muestre lo contrario, somos personas, por tanto vivimos en esa misma sociedad. Y yo creo que siempre ha sido necesario, pues efectivamente, tratar de acercar nuestro mundo para comprender sobre todo cómo funciona el país, porque es fundamental el funcionamiento del país, el que haya un poder judicial, ¿no?, que junto a los otros poderes pues esté acompasándose. Ahora, pero Fernando, ¿qué pasa? Yo he escuchado que salís todos de las mismas 50 familias, que sois tíos decimonónicos, que venís de sagas familiares, que hay apellidos compuestos y que en realidad hay que desmontar ese entramado de jueces, porque sois todos un cogollín. Venís todos de 4 calles del barrio de Salamanca. Bueno, es cierto que eso se dice mucho, pero no deja de ser un prejuicio ya muy manido, que los datos además se encargan siempre de desmentir. Porque, y tu polo. O sea, hay que decir que tu polo también se encarga. Claro, yo esperaba un tío de traje, con pelucona, con pel de Rick. Con pel de Rick. Sí. Yo esperaba un pel de Rick aquí. Y no. Bueno, normalmente sí que efectivamente nuestro trabajo, pues nos utilizamos el uniforme de trabajo, ¿no? La toga, llevamos corbata, camisa,
Pero bueno, ahora no estoy trabajando porque estoy de permiso y estoy pues como cualquier otro ciudadano que no me pueden distinguir desde fuera, ¿no? Si soy juez o soy electricista. Lo que sí es cierto que esos prejuicios que hay existen porque muchas veces se lanzan interesadamente desde las tribunas políticas. Últimamente, además, como decía Rubén, con mucho más descaro y mucho menos disimulo. Pero no es así, como decían los datos. Yo, por ejemplo, me remito a la última promoción de jueces, ¿no?, que ha aprobado la oposición. El 34% no tiene ni padre ni madre con estudios superiores. La inmensa mayoría, un gran porcentaje, eran o son mujeres. Claro, y solo el 6% de los que han aprobado, el 6% tienen o padre o abuelo juez. Es decir, no, pero a ver. Eso es imposible porque, o sea, yo llevo escuchando meses que los jueces son una panda de polla viejas, son todos hombres y de Vox. Elitista, sí. Hombre, o sea, yo lamento, Fernando, no me puedes decir eso porque yo llevo escuchando en el más media español que los jueces son todos fachas, hombres y polla viejas. Claro, yo lo entiendo y además mi presencia aquí parece demostrar eso, ¿verdad? Porque aquí al final soy un tío con ya 50 tacos, ¿no? Con pelo blanco. En la oreja, claro, blanco, un tío, o sea, evidentemente, pero este no es el perfil que ahora hay más en la carrera judicial, que suelen ser mujeres, jóvenes, andaluzas, además es la estadística roja, ¿no?, que ha estudiado pues, durante 4 años, que ha utilizado precisamente la oposición como ascensor social, como en mi caso, que mi padre era funcionario de Grupo B y a mucha honra, ¿no? Y mi madre ama de casa. Pues imaginaos, ¿no? Con un sueldo en casa de funcionario y una ama de casa, 4 hermanos, pues ¿cómo vivíamos? Pues con normalidad, pero sin ningún tipo de lujo, ningún tipo de privilegio, porque al final... No, estoy seguro que tú... o sea, ¿cómo te sacaste tú la oposición? ¿Cómo te sacaste tú la oposición a juez? ¿Cómo se entra a la carrera judicial en España? Porque yo estoy seguro que tú eres un recomendado. Es imposible que hayas conseguido la plaza. Digo, es que yo esto lo estoy escuchando en El País, en la SER, en los tertulianos de Televisión Española. ¿Cómo se saca la oposición a juez? Pues con apoyo fundamentalmente de la familia. Mi madre decía que otra cosa no podía darme sino formación y que yo estudiase lo que quisiera estudiar, que siempre había una lenteja y una lavadora en su casa. O sea, mis padres han sido mi apoyo y porque no apoyo económico, que también, por supuesto, pero bueno, estoy hablando de una clase media muy amplia que en España efectivamente normalmente sostiene a sus hijos hasta los 28, 29 años con normalidad. La precariedad del mundo laboral muchas veces no obliga a este tipo de cosas. Pero lo que sí efectivamente tenían claro es que querían apoyarme en la ilusión que yo tuviera y sin tener ningún antepasado, ningún familiar que haya estudiado siquiera Derecho, pues ellos dijeron, oye, ¿tú quieres ser juez? Pues como te decía, aquí vas a tener el espacio y el tiempo que tú quieras, va a tener siempre un plato de comida y, como digo, y va a tener lavadoras para que te dediques a hacer eso porque el único patrimonio que puedo dejarte como herencia es precisamente una formación. Y en mi caso es así, pero es que es lo que yo veo a mi alrededor. La mayoría de la judicatura que yo conozco proviene de la gran clase media, de gente que ha visto esto como una oportunidad, no dedicarse a algo que le gusta mucho, que nos apasiona, que es el derecho fundamental, ¿no?, para poder dedicarse como juez. Es una profesión fundamentalmente vocacional y que después se ha visto apoyado por su familia o por su entorno, sin mucho menos hacer de menos a aquellas personas que lo han tenido mucho más fácil porque vienen de familias privilegiadas, económicamente hablando, y que aún así han decidido sacrificar los años de su juventud para dedicarse, porque aquí no hay posibilidad de enchufes. Una pregunta, Fernando, que siempre sí. me llama la atención. Cuando se habla, por ejemplo, de otros servicios, como de la medicina, siempre se dice, los médicos pasan una media de 10 minutos por paciente. Y yo, claro, por ejemplo, hoy cuando voy y veo ahí 8 procedimientos, a mí siempre me llama la atención, con toda la enorme carga de trabajo que tienen los juzgados o una buena parte de los juzgados, si hay algún cálculo de cuánto tiempo se puede invertir en cada procedimiento, porque es que a volumen, simplemente cuando tú te relacionas con algún juzgado, se trabaja de estajo. Pues mira, la estadística es que trabajamos menos tiempo del que nos gustaría. Esa es la sensación y la gran trituradora de vocaciones, que al final es ese trabajo, porque conforme pasan los años te das cuenta que no puedes dedicarle a los asuntos el tiempo que te gustaría, porque efectivamente hay una cola de asuntos ahí esperando y tú no puedes demorarte demasiado en darle 3, 4 lecturas a un asunto que a lo mejor tienes que resolver eso en 2 lecturas. Hay muchos casos
que ya a base de la experiencia pues ya más o menos puedes sacar rápido, pero hay otros muchos que requerirían un estudio detallado que muchas veces no puedes acometer porque, bueno, porque tienes ahí, como decía, una cola de usuarios que te reclama. Y no olvidamos, la mayoría de los jueces y juezas de este país, no olvidamos que detrás de cada expediente hay personas con problemas y que lo que estamos nosotros es resolviendo problemas. Yo se lo digo a los niños de instituto, mi trabajo consiste en ser solucionador de problemas. Y ya está. Y entonces, cuando tienes eso claro, pues tiene mucho más responsabilidad el hecho de querer sacar cuanto antes el trabajo. Lo haces de forma honesta, creyendo que has podido dar o has dado la solución correcta. Nadie da una sentencia o nadie que se dedique de forma honesta a esta profesión da una solución diciendo, bueno, esta solución no es la que debería ser, pero la saco. Trata de sacar la mejor solución con los medios y el tiempo con el que cuenta. Eso sí es algo que bueno, yo creo que cumplimos la mayoría de los jueces, pero desde luego nos gustaría tener muchos menos juicios para poder dedicarle mucho más tiempo y así evitaríamos el error judicial, porque al final esto es justicia de hombres para hombres, o sea que al final errores se cometen y podemos cometerlos. Yo siempre digo lo mismo, si hago malabarismos con 10 bolas es más fácil que se me caiga una que si hago malabarismos con 6 o con 5, ¿no? Al final Ya, pero Fernando, a mí no me robes, excusa, ¿no? No me robes, porque a mí me han dicho que aquí hay unas cloacas donde están los jueces metidos y aquí lo que hace falta es democratizar la justicia. Hay que democratizarla. O sea, yo te digo, si yo puedo votar a mi concejal, ¿por qué cojones el poder político no va a tener capacidad para nombrar jueces? Te pongo el ejemplo de México. En México ha salido la abogada del Chapo Guzmán elegida por voto popular, lo cual me parece un avance. Bueno, un avance si quieres avanzar a este tipo de justicia populista, donde al final las sentencias se midan por el grado de aceptación que tengan entre la plaza, ¿no?, del pueblo. Y ya sabemos que muchas veces la masa de la gente, de la que yo también formo parte, pues pedimos muchas veces justicia cuando en verdad lo que queremos es venganza o queremos resarcimiento de algún tipo, y a lo mejor la justicia no es eso. La justicia es dar a cada uno lo suyo y tratar justamente a las personas. Y tratarlo justamente no es hacer caso a lo que grita la mayoría, porque a veces resulta que esa minoría silenciosa sí tiene razón. Al final lo que tenemos que es acometer lo que dice la ley. Y si la ley dice una cosa, nosotros acatarla. Y si la ley se cambia por las vías correspondientes en el Parlamento, pues acatar también esa nueva ley. Pero hacer caso a los cantos de sirena de la gente indignada o exaltada, que según amanece el día dice una cosa u otra en las redes sociales, yo creo que sería muy, muy peligroso y sí, avanzaríamos hacia un sitio, pero yo creo que en la dirección contraria hacia donde deberíamos, ¿no? Que es el iríamos a un sitio peor. No, pero de ahí se desprende una pregunta que yo creo que quizás es un poco humana. Recuerdo, por ejemplo, con el voto particular, que tenía aproximadamente 100 páginas, de la sentencia del primer juzgado, creo que era de primera instancia, pero no sé si era de audiencia provincial, del juicio de la manada de Pamplona, hubo un voto particular a esa sentencia y posteriormente se montaron scratches y manifestaciones contra ese juez que además, como prácticamente se establecieron una vez se leyó la sentencia, era evidente que no había dado tiempo a esa gente a leerla. Cuando un juez se encuentra con ese tipo de reacciones populares, ¿le entra cierto temor? A ver, diría que va un poco en el sueldo, ¿no?, el que la gente esté descontenta con nuestro trabajo. De hecho, normalmente en un pleito hay dos partes enfrentadas y le da la razón a uno y el otro, por al menos el 50%, se va descontento. A veces se van descontentos los dos porque le da la razón un poquito a cada uno. Y el que la tiene además no se va contento con el juez porque piensa que le da la razón porque la tenía, no porque el juez se la haya dado. Entonces, al final, es normal que haya cierto descontento. Es normal y esperable y necesaria la crítica a las resoluciones judiciales de asuntos más o menos mediáticos, puesto que yo soy un servidor de la sociedad, mi producto son las sentencias y los autos, y es normal que esa sociedad pues responda, ¿no?, a ese trabajo que yo aporto. Pero claro, lo que uno espera menos, como bien dice Rubén, es que se lea lo que yo hago antes de poder criticarlo. El caso de la manada, precisamente esa primera sentencia que fue de la Audiencia Provincial de Pamplona, dictada en primera instancia, es el ejemplo perfecto que ponemos siempre de error en la comunicación por parte del Poder Judicial. Hubo un error ahí tremendo que propiciaron pues eso, que hubiese un linchamiento mediático contra una sentencia que en verdad estaba condenando a personas a 9 años de prisión sobre la base de la declaración de la víctima. Es que cualquier
nave extraterrestre hubiese aterrizado por aquel entonces en España, pensaba que habíamos absuelto a estas personas cuando en verdad se le había condenado a 9 años de prisión. 9 sobre años. la base, sobre la base de la declaración de ella, a la que decían, hermana, yo sí te creo, sí, claro, y los jueces de la Audiencia Provincial de Pamplona también, porque habían dictado condena con base precisamente, no ya en lo que se veía en el vídeo, ¿no? Porque el voto particular pues entendía que el vídeo arrojaba precisamente un error, sino en base o con base en sus palabras. Ahí faltó mucha comunicación, yo creo que ya hemos ido aprendiendo, ya sabemos que si hay un asunto que interesa a la opinión pública hay que hablar con los gabinetes de prensa para que lancen primero el comunicado de prensa, que aunque después las críticas pueden haber, ya sabemos que primero golpea 2 veces. Y si tú das con la versión oficial objetiva de lo que ha ocurrido en la sentencia, aunque después haya crítica, la tendencia va a ser otra. Claro, eso no pasó en aquel entonces, no se explicó que era un voto particular, porque un voto particular no tiene ninguna eficacia jurídica, simplemente es la manifestación de una disconformidad que el magistrado en este caso quiere hacer pública, porque bueno, que entiende que su posición es tan contraria a la principal que quiere de alguna forma salvar su ego jurídico, ¿no? Poniéndolo por escrito, pero no tiene ninguna eficacia y sin embargo pues efectivamente se remitió contra el voto particular como si efectivamente el voto particular tuviera algún peso. Esa sentencia fue efectivamente un muy buen ejemplo de un mal trabajo, ¿no? de comunicación judicial y esperemos que no se repitan. ¿Que nos podemos ver en otras? Seguro, porque aunque tú pienses que tienes un asunto que puede ser mediático y lo puedes más o menos controlar, ¿no? A través, como digo, de los gabinetes de prensa, ¿no? La información, nunca sabes realmente dónde puede estar el siguiente bombazo mediático o el siguiente interés de los medios de comunicación y puede ocurrir que efectivamente se den ataques tan graves como los que se sucedieron entonces, que yo creo que de alguna forma también se están sucediendo ahora, solo que en vez de partir de una sociedad más o menos descontenta, más o menos conducida por dirigentes políticos, está partiendo directamente por esos dirigentes políticos al frente de instituciones y eso yo creo que sí que es mucho más grave. Fíjate, hay una parte aquí que sí que me gustaría fijar la petición de principio, porque antes has pasado por un tema y damos siempre como por sabido cuáles son los fundamentales de funcionamiento de la sociedad que nos gusta, ¿no? Entonces, oye, esto es avanzar, pero es avanzar ¿hacia qué modelo? Porque un modelo donde el poder tenga más poder, esté menos fragmentado y seamos más incapaces de controlarlo, a mí me da igual, me parece objetivamente un sistema que va a acabar produciendo peores resultados de por sí, ¿no? Y otro de los elementos de los que intentamos explicar aquí un poco es, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos con Rubén. Rubén es el periodista de la conversación. Entonces Rubén... Aunque no lo parezca. Rubén tiene un deber moral, un compromiso hacia la democracia liberal que dice que él participa con las credenciales de periodista en el espacio público y se le escucha de manera privilegiada porque él siempre va a cumplir su compromiso con los hechos, con la verdad factual. Él luego puede interpretarlos, puede orientarlos, pero no puede mentir. No puede, si rompe el hecho, la verdad factual, pues entonces ya deja de ser un periodista, ¿no? Yo le preguntaría... No, Rubén, ¿no? Así se puede recibir, ¿no? Últimamente, ¿no? Con esa No, desde luego, a mí no me han dado ninguno. Pero yo le preguntaría a un juez vocacional que un día tuvo la ida de olla de decirle a su familia, por cierto, este es un espacio que reconoce que somos porque otros han sido por nosotros y lo fundamental en todos los puestos judiciales, que yo creo que es unánime en todos los jueces que alcanzan la posición, tanto los que lo consiguen como los que igual después de 3 o 4 años no lo consiguen, es tener el apoyo de su familia. O sea, los jueces sí tienen una dimensión familiar muy importante, que es que son un esfuerzo de carácter familiar. Y esto es así, ¿eh? Esto es así. Totalmente de acuerdo. Una vez tuve delante de mí a un vocal del Consejo, cuyo nombre no voy a recordar, que cuando le preguntábamos por qué había plazas que no se sacaban a la gente que había aprobado la oposición y se reservaban a jueces que no habían sacado la carrera, jueces sustitutos, y eran plazas que estaban más cerca a lo mejor de poblaciones más grandes y donde los jueces dicen, oye, pues yo quiero acercarme a mi familia, ¿por qué no sacáis esa plaza? Decía, hombre, es que esas plazas no son muy complicadas y tenéis que saber que un juez cuesta mucho hacerse. Entonces, claro, hay que dirigirlo allí donde va a hacer falta. Claro, y yo me quedó un poco la sensación de decir, ¿pero le cuesta a quién? A la familia que está sosteniendo
no solo económicamente, como digo, bueno, que yo creo que, como digo, una clase media muy amplia puede sostener económicamente a alguien hasta los 28 años o 29, no, estudiando en su casa, sino también sostenerlo emocionalmente, que es lo complicado. Ese apoyo emocional es lo complicado, que alguien crea que tú puedes sacar y que dedique, bueno, a mucho tiempo de convivencia familiar a apoyar ese proyecto. Y eso, bueno, eso es de agradecer que, bueno, que se visibilice, ¿no? Como estás haciendo tú ahora, Pedro. O sea, ¿Y cuál es la médula? Decíamos que en el periodista son la necesidad de hablar en el espacio público, en la conversación de la comunidad moral, a través de los hechos, de la verdad factual, de la comprobación de fuentes, de datos, ¿no? En el caso del juez, que es otra de las grandes instituciones de la democracia liberal, que fragmenta el poder y que tiene la capacidad de penetrar con la tecnología jurídica, ¿cuál es la médula del juez? Bueno, yo creo que la médula está en el gustarte mucho el derecho como herramienta para, como diría el Quijote, desfacer en tuertos. O sea, como decía antes, ser un solucionador de problemas. Yo miro atrás en mi vida y me doy cuenta que ser juez es algo que casa muy bien con mi carácter conciliador, de tratar de alcanzar, ¿no?, la paz de mi entorno, de solucionar problemas. Y yo creo bueno, que eso está presente en todos y cada uno de los jueces que conozco, porque al final nos dedicamos a eso, ¿no?, a tratar de llevar paz a la sociedad. Tenemos ese contrato social, ¿no?, donde la gente no soluciona sus problemas por sí mismos, sino que deja al Estado, ¿no?, la potestad de ejercer la fuerza para solucionar esos problemas, y nosotros somos parte de esa fuerza estatal que va dirigida a solucionar esos problemas. Con una cosa muy clara, y si efectivamente Rubén dice que él tiene que atarse a los hechos para hacer su trabajo, nosotros también tenemos que atarnos a los hechos que resultan de un juicio. Hay que tener muy claro que un juez no es un justiciero, que llevamos toga, no llevamos capa, que a veces puede ser fuerte la tentación de dar la razón a quien tú crees que la tiene por el pálpito, por conocimientos incluso extraprocesales que tienes del asunto, pero que un juez solo se convierte verdaderamente en un instrumento válido de una democracia asentada cuando resuelve lo que tiene delante conforme las herramientas que le dan, y no se inventa, porque al final el papel es cierto que todo lo puede aguantar, con lo cual puede existir la tentación de querer arreglar un asunto, ¿no?, a conveniencia de lo que uno siente que debe ser la verdad, y eso es muy, muy peligroso. Huir de esos jueces que creen saberlo todo y que pretenden hacer justicia material por encima de lo que haya resultado en el proceso. Yo tengo ejemplos que me han ocurrido a mí y a mis compañeros de darle la razón a quien tú crees que no la tiene, pero le das la razón porque los hechos del juicio te llevan en esa dirección. Y lo honesto es decir, si los hechos me llevan ahí, si la prueba que me han traído no permite darle la razón a quien tú crees, por la razón que sea, casi siempre además injusta, porque lo que tú creas no tiene por qué coincidir con la verdad, ¿no? Pero si tú le acabas dando la razón a quien no crees que la tiene, pero es los hechos, la prueba, lo que te lleva de ahí, al final estás haciendo un verdadero trabajo judicial. Entonces, yo creo que la inmensa mayoría de los jueces, tengo que defenderlo porque conozco a muchísimos de ellos, pues somos honestos desde ese punto de vista. Que haya gente que no sea honesta, pues bien, serán malos profesionales que nunca definirán la profesión del juez, como nunca un mal periodista que se aleje de la verdad puede definir a la profesión del periodismo. Yo es que creo que no son... Una cuestión, perdón. Yo lo digo porque como va a haber tanta manipulación en las próximas semanas y porque como la propaganda es tan potente, voy a hacer una pregunta casi como abogado del diablo, porque creo que puede ser útil para por lo menos dar contexto a las personas. En países como... He hecho una pequeña búsqueda en ChatGPT, es decir, no hay más secreto. Y he preguntado en qué países la instrucción penal la dirige la Fiscalía. Y aparecen nombres como Estados Unidos, Reino Unido, Argentina, Ecuador, varios países de América, Brasil, Costa Rica. Sin embargo, aquí uno de los hechos sobre los que se advierte de la famosa ley Bolaños es del peligro que implicaría el dar la instrucción, la batuta de la instrucción a la Fiscalía. Entonces, claro, yo entiendo que cualquier persona que nos vea, a la que le lleguen estos mensajes, le dirán, no, en otros países esto existe y aquí te están diciendo que es negativo porque evidentemente no quieren que la Fiscalía tenga esa potestad aquí o esa competencia. ¿Cómo explicamos eso y cómo explicamos los riesgos de los que han advertido una buena parte de las asociaciones judiciales? Pues me alegro que me hagan esa pregunta porque efectivamente estamos reaccionando y ahora se está
siendo noticia, ¿no? Pues estos movimientos, ¿no?, de conflicto que estamos realizando los jueces, ¿no? Pues este paro, esta huelga que hay anunciada, y uno de los motivos es precisamente protestar contra ese proyecto que pretende darle la instrucción de los delitos, la investigación de los delitos al Ministerio Fiscal y quitárselo a los jueces de instrucción. La cosa es muy sencilla. Es verdad que el ejemplo, o mejor dicho, la excusa siempre se dice que es que fuera investigan los fiscales. Claro, sí, pero habrá que explicarlo todo. Fuera investigan los fiscales, efectivamente, pero no siempre investigan en toda clase de delitos y no tampoco en todos los países. Y además, si tú quieres traerte la figura del fiscal investigador o instructora aquí, trate también de esos países el conjunto de cautelas o de garantías que establecen para precisamente evitar la contaminación política de esa instrucción. Es decir, no puedo copiar de lo de fuera lo que me interesa y dejar allí lo que hay. Por ejemplo, Italia. Italia instruyen, investigan los fiscales, pero es que los fiscales no están sometidos al Ministerio de Justicia, sino que forman parte del Poder Judicial igual que los jueces. Es decir, lo que no vale es copiar solo lo que me interesa y dejar, sin embargo, todo ese sistema de contrapesos que hay en otros países para tratar de evitar la politización, con la advertencia de que en aquellos países donde también investigan los fiscales tampoco están exentos de polémicas y de vez en cuando sí que surgen voces contrarias a esa investigación por los fiscales, que de alguna forma ese sometimiento a jerarquía y finalmente a un órgano superior que depende del gobierno de turno, pues hace sospechar que efectivamente las investigaciones pudieran estar politizadas. Pero es que además, insisto, eso de decir que fuera lo hacen de aquella manera suena un poco a complejo de inferioridad. Yo cogeré lo de fuera si lo de fuera es bueno. Yo tengo que ver si un sistema de instrucción penal cumple dos requisitos básicos. Primero, si es una investigación eficaz en la averiguación del delito y de su autor, que es lo fundamental, lo que yo quiero, ¿no?, que haga una investigación penal. Y en segundo lugar, asegurarme que esa investigación es realmente independiente. ¿Eso se puede hacer con un fiscal instructor? Pues adelante, que investigue el fiscal instructor. Si aquí no nos da igual que investigue el juez, el fiscal o un consejo de sabios, lo que queremos es que sea eficaz e independiente. El problema es que actualmente con la Fiscalía tal y como está organizada, pero sobre todo tal y como se pretende organizar con el proyecto que viene, esa Fiscalía no podrá ser independiente y siempre habrá sospechas de injerencias políticas en los casos de corrupción, que son los que Pero es que encima, en este momento exacto, con una buena parte del gobierno bajo sospecha, con la mujer del presidente, el hermano del presidente, esto suena un poco descarado, ¿no?, este proyecto. Claro, es que precisamente en este momento donde está mucho más en cuestión, tenéis que tener en cuenta que en todas las causas de corrupción que ahora mismo están de alguna forma atenazando el entorno del gobierno, la Fiscalía en ningún caso está acusando o está directamente defendiendo, claro, o bien pidiendo archivos. Esta Fiscalía, como digo, pero se pretende reformar para que todavía sea mucho más fácil el control político de los futuros fiscales instructores, con lo cual, evidentemente, es algo que nos estamos negando. No por nada, porque en teoría, bueno, a mí, ¿no?, que me afecta en mi día a día, como profesional, como juez, pues no mucho, ¿no? No es algo, me afecta como ciudadano. Es que lo que estamos reclamando son cuestiones que afectan a la ciudadanía, que afectan a las bases del Estado de Derecho. Los jueces somos independientes y los fiscales no lo son porque están sometidos a jerarquía. Si esa jerarquía llega hasta un fiscal general del Estado, que es nombrado directamente por el gobierno sin filtro alguno, y además, como se pretende, se reducen las pocas garantías que ya tienen los fiscales para poder oponerse a las instrucciones que le dan sus superiores, bueno, pues en blanco y en botella. Y además se hace eso en una situación actual donde hay muchos casos de corrupción, ¿no?, que afectan a este gobierno. Y justo ahora le vas a dar la instrucción reforzando, como digo, el control político sobre ella a la institución que está defendiéndote de alguna forma en esos casos de corrupción. Yo creo que bueno, es algo que cualquier ciudadano con ojos y orejas lo puede ver, que no necesita de una explicación técnica, ¿no?, como la que podemos estar dando aquí. Mira, Fernando, yo sí creo que sois más que funcionarios, sois más que una profesión. Sois una de las condiciones fundamentales del modelo de vida que nos gusta. Y entonces a veces volvemos como muy compleja la conversación. Es como, no, instrucción, no sé qué, tal. Y está muy bien, porque es el lenguaje concreto y certero que hay que utilizar en el mundo jurídico, ¿no? Pero yo lo único que le preguntaría a la gente es, la UCO, ¿cuál es el gran valor que tiene la UCO? ¿Cuál es el gran valor que tiene la independencia? Sí, la posibilidad de articular un conjunto de investigaciones que no pasan necesariamente por la obediencia de la jerarquía del poder político. Y esto me da igual si es Sánchez o un gobierno futuro de otro color o un gobierno del pasado de Felipe González o mañana de Aznar o de Zapatero, de quien sea. Quiero instituciones
que de manera independiente puedan avanzar investigaciones sobre el poder o sobre quien sea. Eso evidentemente tiene que tiene unos riesgos. Sí, claro que tiene unos riesgos. La generación de cuerpos, claro, porque ningún sistema es perfecto. Como bien decías antes, oye, los sistemas son humanos. Pero ojo, a ver si vamos a cambiarlo por un sistema que en su propio diseño ya está respondiendo a un error de diseño de fallo, que es, reducir la independencia. Oiga, mire, joder, si en el Greco, llevan tocándonos los cojones en las instituciones europeas desde hace años con la politización del sistema judicial, subir los niveles o reducir los niveles de independencia se dirige, precisamente en la dirección opuesta. Es decir, es como si aprobáramos una ley para quitarle la independencia a la AUCO. Y tú me dices, oye, ¿pero qué es? ¿Que los jueces de instrucción...? No, es que los jueces de instrucción, tal y como están diseñados, permiten la existencia también porque van por el bombo. No sé si me explico. Porque como es un caos... Es que puede parecer de coña, pero no te digo que sea el sistema de lotería romano, pero permite ese caos de entrada de familias, pues unos serán progres, otros serán conservadores, otros serán media manga, otros serán sus prejuicios, otros serán tal, pero eso lo que genera es que por la propia entrada, por esa entrada tan imposible de controlar, claro, yo le diría a la gente, una pregunta. El sistema que quieren ahora aprobar para el acceso a la carrera judicial, ¿cuál es el modelo al que más se parece? Y yo diría, mira, a lo que más se parece es a la universidad pública. ¿Cuál es la profesión con más heredabilidad de España? ¿Juez? No. Profesor universitario. ¿Por qué? Porque reduces, porque en vez de un sistema que es duro, que es exigente, que exige un esfuerzo familiar, sin duda, sí, ¿tiene que ser duro entrar a juez? Sí, muy duro. Porque yo tengo que testar la vocación de la persona. Tengo que saber que la persona no está ahí por dinero ni por estatus, sino porque algo en su interior. Yo soy un moralista, Fernando. Yo lo que creo que al final, en último término, cuando estás solo en el despacho, lo único que te queda es tu conciencia. Y lo que creo es que los sistemas que repositan la manera de vivir colectiva tienen que hacer caso a que la vocación es un elemento fundamental. Y testar la vocación a fuego y que se tarden 4 años en sacar la oposición a juez, a mí me parece bien. Quiero decir, porque no son oficinistas, coño. Quiero decir, no, hacemos una entrevista, vemos a ver, hacemos una mesa, una comisión. Sí, claro, como en la uni, ¿no? Como en la NECA. ¿Y qué acabamos teniendo? El Instituto Juan March, acabamos teniendo la Complutense o acabamos teniendo Somosaguas, chicos. ¿O no? No, yo qué voy a decir, aplaudo. Una pregunta breve y concisa, por cierto. No, a ver, ha empezado diciendo algo muy básico, que todo sistema de organización humana... Yo soy muy básico, ¿eh? No, pero me refiero a que todo sistema de organización humana tiene que blindarse frente a la posibilidad de que se malutilice. Es decir, que el sistema tiene que ser lo más blindado posible. No tenemos que confiarnos en que la gente que va a estar allí va a hacerlo bien, ¿no? Nosotros tenemos que cerrar la caja fuerte, darle 2 vueltas a la rueda, poner un sistema de alarma si hace falta, infrarrojo, tenemos que evitar que nos roben. Lo que no podemos dejar la caja abierta y decir, no nos van a robar porque la gente es buena. No, eso es lo que no hay que hacer. Y ahora, precisamente, lo enlazo con lo que decías del sistema de acceso, que es lo otro contra lo que estamos reaccionando, ¿no? Los jueces fiscales de este país, que quieren cambiar el sistema de acceso precisamente para hacerlo mucho más flexible, mucho más permeable, mucho más controlable. Yo hablaba con responsables del ministerio y me decían, no, pero Fernando, que nosotros no queremos eso. Digo, bueno, yo puedo confiar en tu buena fe, en que no vais a hacer un uso torticero, ¿vale? A pesar de las prisas.
a llevarlo por vía de urgencia, justo en un momento donde hay muchas casas de corrupción. Vale, yo me voy a creer que no queréis hacer un mal uso del sistema, pero es un sistema malo porque los que vengan detrás sí que van a poder hacer un mal uso. Yo no tengo por qué fiarme de tu buena fe. Y este sistema que pretende instaurarse de acceso a la carrera judicial, donde se viene a rebajar efectivamente las exigencias de contenido, donde se introducen pruebas mucho más subjetivas y por tanto susceptibles de filtraciones, donde se crea un centro público de preparación de opositores. Es decir, estamos hablando de que el Poder Ejecutivo puede de alguna forma interceder en el nombramiento o en la elección de los miembros del Poder Judicial. En fin, hay una serie de cuestiones ahí, esos 1000 y pico jueces y fiscales sustitutos que sin valorar realmente, ¿no?, cuál es su formación y su capacidad, pues van a colarse, ¿no?, por la puerta de atrás de la carrera judicial. Todo eso, al final, lo que conduce, efectivamente, es un poder judicial mucho más débil, mucho más maleable a las presiones mediáticas y políticas. Y a lo mejor no da tiempo a que eso ocurra en estos casos inmediatos de corrupción que ahora mismo todos conocemos, que no sabemos tampoco cuál va a ser su recorrido, pues igual muchos de ellos se acaban archivando, algunos llegarán a juicio, pero se dictarán sentencias absolutorias. Es decir, que estamos en una fase muy inicial. Pero que seguro es que a medio y largo plazo el Poder Judicial que va a quedar en España va a ser un Poder Judicial mucho más débil, un Poder Judicial mucho menos independiente. Y evidentemente eso no conviene a la sociedad. ¿A mí qué me importa? Yo así juego. O sea, ¿a qué me importa cómo entre? Bueno, vuelvo a lo de antes. Me importa porque me preocupa el país en el que vivo, porque me preocupa la sociedad de la que formo parte. Sí. Perdón, Fernando, pero para que no se vaya la idea, que me parece muy relevante, el entrismo lo inventaron los trotskistas. Es decir, lo que no podías conseguir mediante la fuerza, lo conseguías mediante ir metiendo poco a poco las organizaciones a tu gente. El entrismo en administraciones enteras, a través, por ejemplo, de sindicatos, lo que hace es, por ejemplo, que determinados sindicatos controlen bolsas de trabajo. Esto de la justicia es una maniobra entrista. A nuestro modo de ver, sí es, y por eso estamos reaccionando. Es lo que dice ahora mismo la aleatoriedad de la oposición, la dureza de la misma, ¿no? El hecho de que al final la media de sacarse, me he preguntado, ¿y cuántos años es la media de sacarse la oposición? Digo, la media no sacársela, porque se presenta muchísima gente y al final aprueban unos poquitos. Y además, la media está 4 años estudiando de aquellos que lo aprueban. El tipo de pruebas que se hacen, un examen público, oral, que puede asistir cualquiera, que puede, cualquiera que esté aburrido una mañana y no haya obras por su calle, porque se vaya al Tribunal Supremo en época de oposición y podrá ver a los opositores a judicatura y podrá entrar y escuchar sus exámenes. Es decir, esa forma, esa aleatoriedad, ¿no?, de la que hablaba Pedro, hace que efectivamente al final el sistema sea incontrolable. Y eso es bueno. Y efectivamente habrá errores, habrá fallos y efectivamente puede haber tendencias corporativas incluso, ¿no?, que pueden corregirse también. Pero es que la alternativa yo creo que es peor. La alternativa a hacer un poder judicial que a grosso modo pueda ser más controlable, eso es mucho peor a la larga, sin duda alguna. Mira, un tema. Es que esto, como a mí me toca mucho defender el matrimonio como institución, ¿vale? La gente dice, no, pero es que en el matrimonio la gente se pone los cuernos y en el matrimonio la gente se miente y entonces en el matrimonio, entonces eso invalida el matrimonio y es. No, mira, José Luis, te voy a explicar. Hay una cosa que llaman instituciones sensatamente imperfectas. Que es que primero, que acogen esas imperfecciones y no hay que confundir los apocalipsis personales con los apocalipsis colectivos. La institución colectiva, moral, de la comunidad, del juez, que siente un compromiso, una vocación, que se fija a un deber, que se fija a una tecnología para no ser ese consejo de sabios de la tribu, de la antigüedad, que requiere una tecnología jurídica de confrontación, la prueba, la verdad judicial. O sea, todo eso es un sistema que lleva cientos de años. Y que las reformas, muchas veces, es lo de la valla de Chesterton, ¿no? Entonces, voy a confrontar el sistema de jueces sensatamente imperfectos que tenemos, el sistema de jueces y la carrera de acceso y el sistema de instrucción sensatamente imperfecto que tenemos, que es, sí, pues no es perfecto, pues como ninguna institución, pero lo voy a contrastar con un mundo ideal y perfecto, que va a ser la reforma que casualmente me viene bien a mí. Que tenía aquí guardada y que no había sacado nunca antes. Es que no os habéis dado cuenta, pero justo ahora que estamos asediados por la corrupción, nos hemos dado cuenta, después de decir que la UCO quiere poner bombas Lapa, que no sé qué, que es que el problema que tenemos es que tenemos unos jueces que son una cloaca, que se dedican a perseguir al rival político, que son un complot de la ultraderecha y demás. Y te digo, oye, tío, mira, me parece muy grave porque este discurso es el discurso
sobre el que corría la narrativa de la izquierda y los indepes. Ese es el problema. Y que yo sepa, en 2017, el golpe de Estado constitucional que vivimos solo lo paramos a través de la vía judicial. Digo, y la policial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No sé, alguien podría malinterpretar que como hay una parte del espectro político que cada vez ha hecho de la negociación de esos espacios de poder judicial una reclamación mayor, la amnistía. O sea, nunca habíamos visto en la historia de este país negociar dentro de una... Habíamos visto amnistías y habíamos visto indultos, pero negociar dentro de un acuerdo de gobierno una amnistía, yo creo que es un acto violento, o sea, que violenta la legalidad y violenta la propia dimensión de la separación de poderes. ¿Qué sucede? Lo que estamos viendo es que hay unos socios de una mayoría de izquierdas que han visto que en su proyecto, para poder ejecutar su proyecto hasta último término, tienen que debilitar el Poder Judicial. O sea, si yo fuera, si yo fuera independentista y mirara hacia lo que ha pasado en este país del 2016 en adelante, diría, oye, mira, ¿nos consiguieron parar los partidos? No. ¿Nos consiguieron parar, bueno, con un acuerdo y tal? ¿Con qué nos consiguieron parar? Con la justicia. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Si mi proyecto pasa por independizarme y secesionar una parte del país, lo primero que tengo que romper es cualquier elemento que haya hecho resistencia. ¿Y cuál es el que es fundamental? La justicia. ¿Para convertirla en qué? En un órgano más político. Es decir, en un órgano mucho más supeditado al control y la influencia de los políticos. Y yo ahí es donde creo que se cose el interés a largo plazo con el interés a corto plazo. Es decir, yo pensaba, pero ¿cómo van a querer los socios del actual gobierno promocionar un mecanismo de selección de jueces que de manera inevitable se les va a acabar volviendo en contra porque hay una mayoría alternativa más o menos viable que va a acabar gobernando en un plazo medio corto de tiempo? Y claro, yo pensé, coño, es que esta gente lo que quiere una justicia politizada. ¿Sabes a lo que me refiero? O sea, el interés de Puigdemont es, sí, tú dame una justicia plenamente politizada, aunque la utilice PP o Vox. ¿Por qué? Porque yo lo que no quiero... Pedro, deja de contestar. Ay, perdón. No. Sí, pero no, es que Rubén está leyendo el chat y entonces está diciendo, que hable el invitado, que le hable el invitado. Claro, sí. No, pero sí creo que estoy diciendo es verdad. Esos discursos contrarios al Poder Judicial, a poner en duda no ya la resolución concreta de un juez, sino en general la legitimación democrática de los jueces y tribunales de este país, que si somos fachas, que si efectivamente estamos teniendo un golpe de Estado blando, en fin, estas cosas que estamos oyendo, antes las oíamos de los partidos antisistema, normal, pero ahora estamos oyendo desde dentro de las propias instituciones y es peligrosísimo porque, claro, la gente suele hacer caso o ser permeable a lo que dicen sus políticos desde las instituciones y que cale ese mensaje, digo, es peligrosísimo porque en verdad es un tiro en el pie de la propia ciudadanía. El Poder Judicial, como bien dice, estamos aquí para, entre otras funciones, la de control del poder político. El poder político tiende a fagotizar todo lo que tiene a su alrededor, a extenderse, ¿vale? Pues el Poder Judicial, precisamente, una de las herramientas que nos quedan todavía de contención para evitar que esa tendencia natural del poder político de cogerlo todo, pues bueno, pues abarque también las instituciones que hacen precisamente que protegen al ciudadano frente a esos abusos de poder. Pero claro, los ciudadanos, como digo, son permeables a esas explicaciones y al final no confían en sus jueces. Y eso es de primero de totalitarismo, el hablar de deslegitimar a los tribunales para poder después abusar de la ciudadanía sin que esos tribunales te pongan muchos problemas. Entonces, claro, tú dices, es que quieren una justicia que sea más dócil, vamos a llamarlo así, ¿no? Más dócil con el poder político, aunque la utilicen otros, sí, porque después me tocarán a mí otros y a otros, o me volverá otra vez a tocar a mí en el futuro. En fin, al final el poder político tiende precisamente a extenderse más allá de lo que serían sus límites normales, por desgracia.
Ante la política, yo recuerdo años 60 o años 90, ¿no? La política tenía su entorno y cuando salía de su entorno, pues la gente era feliz y seguía hablando de otras cosas, ¿no? Ahora parece, como digo, que lo baña todo, ¿no? Y lo cubre todo. Bueno, pues parece que los políticos están más como así, en este estado de cosas. Y ello incluye también a una justicia también mucho más política, aunque, bueno, temporalmente o ocasionalmente le pueda ir en su perjuicio porque la controle los del otro bando. No simplemente una cuestión muy rápida. Aforamientos. ¿Hay que revisar el modelo de aforamientos para que no implique cierta sensación de arbitrariedad o de impunidad? No sé si es una palabra especialmente basta en este caso, a la hora cuando salen los casos de corrupción. Pues sí, hay que evitarlos o debería darse una vuelta, porque no tiene mucho sentido. El aforamiento es un privilegio. Es que en vez de que te juzgue el juez que le tocaría juzgarte, ¿no? Que es el del sitio donde has cometido el delito, pues te juzgue un juez superior. Se supone, yo he leído por ahí, que la idea parece ser en que el juez del sitio donde has cometido el delito puede estar más susceptible de ser influenciado o presionado por la política local y que entonces mejor que te juzgue un juez, ¿no? Que además se supone que es como es superior, pues tiene más antigüedad y lo hará mejor, en fin. Que hay una serie de explicaciones que a mí no me terminan para nada de convencer, que justificarían este privilegio, pero que al final es un privilegio que los propios políticos, como estamos viendo, buscan. Es muy raro que se renuncie al privilegio del aforamiento y más bien, como hemos visto, lo que se quiere es buscar. ¿Por qué se quiere buscar? Bueno, pues porque ya sabemos que el órgano de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, está politizado, porque lo eligen, los 20 vocales lo eligen los políticos. Y estos 20 ¡Contra la vocales, Constitución! yo entiendo que sí, que el sistema es diseñado por la Constitución, un sistema mixto donde 12 vocales nombrábamos los jueces y 8 vocales nombraban los políticos. Ahora, los 20 los nombran los políticos. Pues ellos son los que nombran a esos altos magistrados que han de juzgar a los políticos. Entonces, claro, ellos huyen, entre comillas, hacia esos tribunales superiores porque esperan, porque creen, no digo que lo consigan, pero porque creen que allí van a tener jueces mucho más sensibles a su condición política, porque han sido puestos allí discrecionalmente, es decir, a dedo, por gente que han puesto a su vez ahí los partidos políticos. Claro, eso yo creo que aconseja redefinir el tema del aforamiento y efectivamente darle una vuelta. Y a lo mejor volver la vista ahora sí a otros países europeos donde son muchos menos los políticos que están aforados a los que se les concede ese privilegio de que sea un tribunal superior el que revise su caso. Mira, hay una cosa sobre los jueces. Yo no sé si la gente lo nota. Digo, ha habido como un clamor a favor de que yo hable más, Fernando. Me parece estupendo porque seguro que a mí se me entiende menos. No, ha empezado el chat como a brillar de comentarios de que dejen hablar a Pedro, joder, que es que no... Sí, la razón les asiste, pido perdón. O sea, no. Entonces... El pueblo manda, ya sabemos que... Es que, claro, yo soy el populista de la mesa, o populus, soy el que se conecta con el pueblo, ¿no? No, perdón, mira, hay un tal Floren que dice, es que si yo no fuese el juez, me pegaba un paseo a sacarme un expreso mientras habla Pedro. Que por aquí la máquina de café. Candidato a la bronca. Floren, no, además Floren, hago notar que Floren es ya para siempre el primer donante de Crónicas Bárbaras Perruques. Esto lo siento, Fernando, pero estábamos esperando ya por la monetización, ya la hemos obtenido y hoy la gente ya puede poner kichín, cuestión que nos hace ilusión, evidentemente, porque es una... Entonces, bueno, lo importante de todo esto, los jueces, el Poder Judicial, ¿no? Cuando hablamos de la alta magistratura, de los jueces, Consejo General del Poder Judicial, preguntaba antes, soy guagua, ¿no? ¿Y cómo auditar a esos malos profesionales? Porque al periodista le audita la propia audiencia. A los jueces les audita, esto lo explicará mejor Fernando, pero un sistema de instancias superiores. Y luego tienen mecanismos de control en el Consejo General del Poder Judicial que emite, oye, pues aquí no lo has hecho bien. Bueno, como en cualquier, no sé cómo decir, como en cualquier colegio o cualquier institución, las instancias superiores controlan, como en un periódico. A Rubén no le audita solo la audiencia, le audita el director del periódico, el jefe de sección. Oye, mira, que aquí has escrito esto mal, ¿vale? O esto no está citado, enséñame las fuentes de esto. Yo tengo auditorías externas como el Partido Socialista Obrero Español, incluso. Y las mismas, además. Las mismas, además.
Pero Fernando, hay una cosa que yo creo que es muy interesante, que es el sistema mixto, algo parecido al sistema mixto, se alcanza a través de un mecanismo civil que es complejo, ¿no? Que son las asociaciones judiciales. Y hay que decirle a la gente, es un debate, ¿eh? O sea, pero vuelvo a decir, es que como no estamos debatiendo sobre ideas, sino sobre realidades, es, oye, yo necesito que los jueces se agrupen de alguna manera para poder entender cómo están. Pues sí, la mayor parte no están afiliados. La mayor parte son jueces que quieren entender lo que pasa en su juzgado, resuelven la sentencia como quien arregla un motor, intentan que su juzgado esté al día, intentan que los plazos sean lo más cortos posibles y tienen muy pocos medios. O sea, me acuerdo cuando hablaba, cuando en el proceso de digitalización de la justicia en Asturias, claro, había juzgados con temas, con retrasos de 2 años, bueno, cosas muy salvajes, hace años, ¿eh? Y entonces, claro, fuimos a hacer como una rondita de entenderlo por los juzgados y hubo un señor que me dice, mira, ¿quieres saber cuál es la tecnología judicial más usada? Y me señala una pila de, no sé, de dosieres o de casos, ¿no? Y me dice, la goma elástica. Y me dice, cuanto más ennegrecido veas el tal, más para abajo lo pones. ¿Por qué? Porque eso está ya ahí penando y se va a alargar, ¿no? El hecho es que no tenemos una justicia con unos medios técnicos del siglo XXI. Es decir, yo esto me he pateado varios juzgados para verlo. Y es verdad. Es decir, oye, tío, el cruce de información, todo esto se ha ido resolviendo lentamente y paulatinamente. Pero es una justicia que tiene pocos medios. Y luego el otro hecho es, los que están agrupados en las asociaciones judiciales, tenemos, voy a hablar así muy por arriba, Jueces y Juezas por la Democracia, que es la PSOE. Estaría, si se quiere decir así, la Asociación Conservadora, que sería, ¿cuál? Está la Francisco de Vitoria, que es como más independiente, ¿no? Sí, a ver, ahí el tema de las asociaciones profesionales es un tema delicado. Es cierto que los partidos políticos, cuando tienen que apostar, o los vocales del Consejo Judicial no nombrados por los políticos, cuando tienen que apostar para determinados cargos por determinados jueces, o cuando los políticos quieren traer a jueces a sus ministerios, ¿no? Como ocurre con cierta frecuencia, pues según sea un partido político u otro, suelen pescar jueces en una u otra asociación. El PSOE suele pescar en Juezas y Jueces para la Democracia, que se autodefine a sí misma directamente como progresista, y el Partido Popular suele pescar en la Asociación Profesional de la Magistratura, que bueno, no se define a sí misma como conservadora, pero es donde efectivamente el Partido Popular suele pescar a los jueces que a él le interesa para los puestos que sea. Y hay otras 2 asociaciones, que son la Francisco de Vitoria, como decía Pedro, y después Foro Judicial Independiente, de la que yo soy presidente, que bueno, que no... ¡Esa hiela buena! ¡Esa hiela buena! ¡Esa hiela que me gusta a mí! Estos son unos chiflados. Sois todos unos chiflados de puta madre maravillosos. Claro. No, yo soy un iluso. Dice, oye, ¿tú por qué estás peleando por esto? Porque soy un iluso, pero no en el sentido de crédulo, sino en el sentido de ilusión, de creer que estoy en un sitio en el que puedo cambiar las cosas, defender a los compañeros. Foro Judicial Independiente me recuerda siempre, además nos reunimos varias veces con ellos, y me recuerda muchísimo a UPyD. A una barca de chiflaos maravillosos, o sea, vocacionales puros. Eso sí, o sea, dispuestos a chocar contra una pared, porque además habláis en términos de principios constantemente, que me parece muy valioso. Es decir, oye, tiene que haber de todo, ¿vale? O sea, tiene que haber más gente más culebrilla, gente más tal, y luego tiene que haber gente con la que puedas establecer un debate sobre principios. Y los que, os digo, vamos, no lo sabía que eras de Foro Judicial Independiente, pero lo suponía. O sea que... No, muy buena gente. Como ya digo, sobre todo eso, los principios sí que efectivamente los llevamos a rajatabla. Como no creemos en este sistema altamente politizado de elección de vocales del Consejo, nosotros nunca presentamos candidatos. O sea, al contrario que otras asociaciones que lo han presentado en el pasado, siempre o en ocasiones no, pero nosotros nunca, porque si no crees en el sistema, como tú dices, como si no crees en los principios, pues no participa del sistema. Si yo no creo que esté bien robar, no me voy los domingos al mercadillo a comprar las cosas robadas. Que es un poco la excusa que se da. Bueno, es que el sistema es así, pues ya vamos a participar. Bueno, claro, como ya han robado y tú no has tenido nada que ver con el robo, pues bueno, pues ya vas al mercadillo, ¿no?, de los domingos a llevártelo baratito. ¿Ves, Rubén? Es que no van a llegar a ningún lado. O sea, digo, porque yo me lo planteé y dije, joder, a esta gente hay que meterles
en el Consejo General del Poder Judicial. Y pensé, no, tal, puristas. Pero es maravilloso, porque es que tenemos un espacio público tan transado y tan intermediado por gente que lo único que quiere es atrapar, que haya reservas espirituales. Es maravilloso y le devuelve. O sea, de verdad, quiero darle las gracias a todos los tipos que dedican sus 25 minutos semanales a darse por los demás, de manera gratuita, sin esperar. Oye, que seréis excelentes profesionales, pero que dicen, no, mira, yo soy un Jedi. Y no, no voy a entrar. En el descargo del resto de asociaciones también encuentras gente muy ilusionada por trabajar por la carrera y que no busca medrar en esas asociaciones. Eso es así. Lo que ocurre es que yo estoy más cómodo en una asociación que hace precisamente gala de eso y no participa. Por un lado te dice que no le gusta, pero por otro lado participa. Yo creo que ahora mismo hay Foro Judicial Independiente, también Francisco Vitoria, que no le seguimos el juego a nadie. Eso se demuestra en que no nos nombran para cargos discrecionales. En Foro ni siquiera los pedimos. Así que, bueno, pues, como digo, estaremos aquí peleando como una carrera de relevos, porque esto agota. Y al final, claro, pelear por los principios es agotador porque al final no te dan por todos lados, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy muy contento y muy orgulloso de poder de poder aportar mi granito de arena y daré el testigo dentro de un tiempo a otros que quieran hacer lo mismo. Y siempre habrá un reducto pequeño de esa aldea gala, ¿no? que peleará contra el intento de dominación. Y bueno, que los podéis encontrar entre asociados, entre no asociados, donde también hay gente muy peleona, precisamente. Pero hay una cuestión, sí. Hay una cuestión, perdonad, que me parece relevante. Pedro hablaba de los 25 minutos de acción por los demás a la semana. Ojalá fueran solo 25 minutos. Y Fernando, tú hablabas del ejemplo de la caja de zapatos. Y yo de verdad, creo que una de las partes en las que residen nuestros problemas contemporáneos es en cierta crisis de valores o cierta crisis ética. Y por eso yo creo que, no sé qué os parece, pero merece la pena por lo menos trasladar a la audiencia el mero hecho de la importancia de mantener los espacios de libertad. Es decir, la libertad no es una cuestión que sea un bien que no evoluciona. A veces, muchas veces se pierde y ni siquiera te das cuenta. Con la justicia a lo mejor sucede lo mismo. ¿Cuál es la importancia? ¿Cómo le podemos transmitir a la gente que nos esté viendo, altamente influenciada quizás o no, o por lo menos muy expuesta a la propaganda, el mero hecho de la importancia en un sistema de mantener una justicia al margen o lo más alejada posible de las presiones políticas y de los intereses tanto de la agenda política de la Fiscalía como de la agenda política de los propios partidos? Es fundamental. A ver, ¿qué significa el Estado de Derecho que tenemos? Porque la Constitución así lo quiso. Pues significa que todos estamos sometidos a las leyes, también nuestra clase política. ¿Cómo garantizamos que todos estamos sometidos a las leyes? Pues con separación de poderes. Y entre esos poderes, un poder judicial fuerte e independiente que haga de contrapeso frente a precisamente el afán de los otros poderes, como decía, de fagotizar toda la realidad y todas las instituciones, aquellas que precisamente sirven también de contrapeso. Es fundamental mantener ese espacio y es fundamental no para los jueces, sino para la ciudadanía, para la sociedad que queremos, porque si de verdad aspiramos a una democracia que tenga salud, debemos aspirar a que haya un poder judicial fuerte e independiente que protege a los ciudadanos, precisamente que tutela sus derechos y libertades frente a los intentos en ocasiones precisamente del poder de restringirlos, porque como digo, muchas veces es consustancial al poder ese afán, ¿no?, por abarcar y llegar a todas las esferas y controlar todos los ámbitos de actuación del individuo. Y el Poder Judicial está precisamente como puerta como dique de contención para evitar precisamente eso. Claro, si el Poder Judicial se somete de alguna u otra forma al poder político, al final el ciudadano queda indefenso frente a las veleidades del poder y, como decía anteriormente, eso nos aboca a democracias iliberales, a totalitarismo, donde efectivamente todo se confunde, todo está en unas mismas manos y, claro, si todo el poder, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, están en las mismas manos, pues bueno, ya lo decían los que precisamente inventaron la democracia, ¿no?, en Estados Unidos. Ya decían que era precisamente eso, era el camino hacia la tiranía. Y efectivamente, no digo que mañana vamos a ser un país tiránico, pero es lo que decíamos al principio, ¿hacia dónde quieres avanzar? ¿Cuál es tu horizonte? ¿Cuál es a lo que aspiras ser?
¿Un Estado más parecido a uno, aunque formalmente tenga que ser cascarón de una democracia, o más parecido a otro? Bueno, pues yo aspiramos muchos y como decía, a lo largo de toda la carrera judicial, asociados a unas u otras asociaciones y no asociados, es a mantener ese poder judicial libre de cualquier tipo de control político para garantizar precisamente a la ciudadanía que vive en un régimen de verdadera libertad. Por eso, entre otros motivos, hemos organizado una concentración, ¿no? Este sábado 28 de junio a las 12:30 frente a la sede del Tribunal Supremo. No en contra del Poder Ejecutivo y no en contra del Poder Legislativo, sino a favor del Poder Judicial para mantenerlo como un poder, como digo, libre e independiente de las garras del poder político que, a pesar de que este sistema, como decía Pedro, ha sido validado, ¿no?, a través de muchos años de prueba y error, ¿no?, y al final tenemos un sistema que no es perfecto, pero que apunta hacia donde queremos llegar. Bueno, pues en ocasiones nos encontramos con reformas legislativas como las que ahora nos amenazan, que suponen pasos hacia atrás. Bueno, pues eso es lo que vamos a visibilizar el 28 de junio. El descontento con estos proyectos, porque son esos pasos hacia atrás en la construcción de un Estado de Derecho imperfecto, porque como siempre va a haber fallos, pero que apunta hacia donde queremos que apunte, es a mantener a la ciudadanía libre de los abusos de poder, simple y llanamente. Mirar, yo quería reflejar un poco la conversación que está teniendo el chat. Old School dice que gracias, señor juez. Dice, soy guagua, si no estamos en Madrid, ¿se hacen concentraciones en otras sedes judiciales o solo para ir al TS? Fernando, ¿sabes si este sábado 28 de junio a las 12:30, aparte en el Tribunal Supremo de Plaza de la Villa de París de Madrid, va a haber otras concentraciones en España? No va a haberla. Ya hubo paros en las puertas de cada juzgado el día 11 de junio. Fue un acto seguido por el 70% de las carreras judiciales y fiscales en protesta, como digo, por estos proyectos legislativos, ¿no?, que tratan de encorsetar, ¿no?, al Poder Judicial. Decidimos, antes de embarcarnos en una huelga que se haría efectiva a principios de julio, hacer un acto mucho más poderoso, y eso supone tratar de reunir a la máxima gente posible en un sitio. Si lo disgregábamos en diferentes sedes, al final el impacto podía ser menor. Aparte de que el hecho simbólico, ¿no?, de hacerlo frente al estandarte, ¿no?, del Poder Judicial, como es el propio Tribunal Supremo. Entonces, la idea es que todo el que pueda acuda ahí. Insisto, no se trata de ir contra nadie, sino de ir a favor del Poder Judicial. Es un acto que no tiene ninguna connotación partidista y deseamos que así sea, porque lo que se trata es poner en valor algo y no de ir contra alguien, aunque evidentemente lo ponemos en valor, dado que ahora mismo hay unos proyectos, ¿no?, que sabemos todos, ¿no?, Si hay un momento, digo, porque además esto hay que saberlo, esto no es una concentración. Esto es una concentración que simplemente habla de el modelo de sociedad libre que respeta la presunción de inocencia, que respeta la independencia en las investigaciones, que respeta a los cuerpos judiciales en un momento en el que se están... ¡Opa! Se ha caído Fernando, da igual. En un momento en el que se han caído y están siendo atacadas la independencia de los jueces. La UCO, en un momento en el que se está atacando a la UCO y a su independencia. Yo voy a estar allí, ¿eh? Yo a las 12:30 voy a estar allí. No sé si voy a estar con mis hijos o no, pero creo que es relevante, creo que es importante, creo que no tiene connotación política. Creo que los que no podáis estar en físico en Madrid, podéis poner tweets, podéis poner fotos, podéis compartir mensajes en redes y podemos, en la medida de nuestras limitadas posibilidades, dejar claro que sí que en este país, que nos importan muchas veces muy pocas cosas, por lo menos hay una que nos importa, que es que a la gente que está haciendo su puto trabajo, que es plantarle cara a un poder que está absolutamente desmadrado, la tenemos que poder apoyar por lo menos un puto día. Así que todos los que vengáis, luego nos tomamos una puta caña, os voy a presentar a un montón de gente simpática, los que yo no sé si Rubén podrá venir o no, pero intentaremos tomarnos una caña con los que vengáis y convocaros a todos el sábado 28 de junio a las 12:30 frente al Tribunal Supremo en Plaza de la Villa de París, en Madrid. Luego tomaremos una cañita, unos cacharretes, yo igual llevo una botella de sidra, o sea que... Fernando, muchísimas gracias. Nada,
muy agradecido por ese apoyo, por facilitarme este espacio y esta conversación tan agradable, donde dar a conocer un poco mi trabajo y sobre todo los motivos por los cuales, como digo, vamos a concentrarnos el día 28 de junio, que esperamos que sea un éxito de asistencia y que estemos a la altura de lo que estamos pidiendo, ¿no? Que es un Poder Judicial, como decía, fuerte e independiente. Así que la verdad. Lo último que te digo, Fernando, nosotros pocos, nosotros felices pocos, nosotros banda de hermanos, porque aquel que hoy vierta su sangre conmigo será mi hermano. ¡Hala! A descansar, señor juez. Un abrazo. Muchas gracias por todo, de verdad. Un abrazo muy fuerte. Ay, cuánto echaba de menos yo estas cosas. Por fin, una persona con criterio en el canal. Ya. Ya era hora, ¿eh? Danos un año más. Socios, piedras de papel, agendas, corresponsales bruselinos.